clase grabada, por eso que no hemos podido resolver la mayoría. Sí, se me olvidó. Gracias por hacerme recordar. Muy bien. Ya está grabando la clase. Estamos haciendo un repaso. Ya, los ejercicios de conversión de unidades. Ahí tenemos 2 que son para hacer conversión, 3 de conversión de unidades. Y luego acá tenemos para hacer la conversión de volumen y peso específico. Hay 3 problemas. ¿Qué tal les ha ido con estos? Yo les pasé una tablita de conversión de unidades. A ver, por acá está esa tablita. Semana número 8. ¿Sí? ¿Alguien estaba hablando? En el ejercicio 2. Sí, yo. ¿De acá? En el 2 digo, ahí tenías que resolver y poner si sobran o faltan, ¿no? Claro. ¿Cuántos gramos le sobran o le faltan a esta medida para un kilogramo? Es decir, A mí me lo ha que tenían salido que que hacer, sobra. lo que tenían que hacer ahí es primero hallar su equivalencia de esto a kilogramos. ¿Cuántos kilogramos equivale esto? Si equivale a 1 kilogramo es igual, pero si equivale menos de 1, significa que es menos de 1 kilo y le falta. Entonces, ¿cuántos gramos le falta? Lo que había que hacer acá es, por ejemplo, hallar la A mí me ha conversión. salido que sobran. Miren, 10.5, pero una libra, ¿cuántos gramos tiene? 28.35 gramos tiene una libra, ¿no? ¿Cuánto es 10.5 por 28.35? 10.5 por 28.35 son 297.67 gramos. Ah, perdón, a ver. Dice libras, ¿no? Las libras son 453 gramos, entonces, ¿no? Sí, 453.59. .59. Entonces, me estaba confundiendo con las onzas. Las onzas son 28.35 ya. Entonces, 10.5 Sí, pues yo dije, sí, por 453.59. 4.762 gramos. Miren, ¿ah? O sea, estas 10.5 libras son 4.000. ¿Y cuántos gramos es un kilogramo? 1000 gramos. 1000. Si tenemos 4.000, se recontrapasa, ¿no? ¿Por cuánto? Le restamos los 1.000 gramos, que es un kilo, le sobran 3.762.67, puede ser. Entonces la respuesta acá sería, sobran, ¿no? Sí. Entonces salió sobra. 3.769, 3.762.70. .70 lo pueden ver gramos. Acá, 1.030 gramos. ¿Le sobran o le faltan para llegar a kilogramos? Ahí está muy claro, ¿no? Si 1.000 gramos es 1 kilo, entonces le están sobrando. Le sobran 30 gramos. 30 gramos, ¿no? 30, tiene 1.030, dice. Le sobran 30 gramos entonces. Y acá, onzas. Una onza son 28.35 gramos, ¿no es cierto? Entonces, 45 multiplicado por 28.35, 45 por 28.35, 1.275 gramos. O sea, 45 onzas es equivalente a 1.275.75 gramos. Y 1 kilogramo es 1.000 gramos. Entonces, le restamos los 1.000 y nos sobran 275. En todos los casos sobran, ¿no? Muy bien. 275.75 gramos. ¿Sí? En todos los casos sobran, ¿no? Acá, ¿cómo les ha ido acá? Metros cúbicos a litros. Dijimos que 1 metro cúbico, ¿cuántos litros eran? Eran 1.000 litros, ¿no es cierto? Y 3 metros cúbicos serían 3.000 litros. O sea, de 3 metros cúbicos a litros, acá sería 3.000 litros. ¿Sí? Igual había que hacer la conversión acá y acá. KL significa kilolitros. No 1 kilolitros, pero kilolitros son 1.000 litros, o sea, 4.100 litros. Acá tendría que ser
4.000. 4.100 litros. ¿Sí? Ahí es 4.100 litros. Acá, igual, había que hacer lo mismo, pero en este caso con ingredientes. Ingredientes que ustedes utilizan para elaborar un pastel, algún producto de pastelería, o incluso para tomar medidas de los ingredientes para elaborar un yogur, un néctar. Si ustedes utilizan un sistema de medida inglesa, van a medir en onzas probablemente o en libras. Pero si ustedes utilizan un sistema como el Sistema Internacional de Unidades americano, van a medir en gramos, kilogramos. Entonces aquí a libras había que multiplicar por 453 y lo convertíamos a gramos, ¿sí? ¿Cuánto es 14.5? Acá era lo mismo que decir 14.5 multiplicado por 453.59 gramos. El resultado de esa multiplicación nos sale ahí. 0.5 por 453.59, 6.577. ¿Sí? Lo mismo había que hacer con los demás, pero con sus equivalentes. A ver, esta parte de acá, ¿hasta han tenido problema acá, chicos? Voy a desarrollar uno de estos problemas, ¿ya? Los demás lo desarrollan ustedes, ¿sí? Una cacerola. Sí. Conocemos la cacerola, es como una especie de ollita, ¿no? Como una olla. La cacerola tiene una masa, dice. Recordemos que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Entonces, si peso es masa por gravedad, voy a hallar el peso de la cacerola. El peso de la cacerola es la masa, que es 475 gramos, por la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Producto de esa multiplicación tenemos el peso, es igual 475 por 10 son 4.750, y el producto de gramos por metro sobre segundos al cuadrado se convierte automáticamente en newton. Este es el peso de la cacerola. ¿El problema nos está pidiendo el peso de la cacerola? No. ¿Qué nos pide? Dice, si la cacerola está vacía, tiene esta masa. Pero cuando la cacerola está llena, tiene esta masa. 5 puntos, aquí es un punto, 5.120 kilogramos, o sea, un poco más de 5 kilos. ¿Sí? Cuando tiene agua. ¿Cuál es la capacidad de la cacerola en litros? Dice, o sea, el volumen. Aquí podemos hallar, por diferencia, podríamos hallar el volumen. La capacidad es la cantidad que puede contener un recipiente dentro. A eso se refiere con capacidad. Dicho de otra manera, es el volumen de contenido que tiene un recipiente. Entonces acá tenemos el volumen de la cacerola, va a ser el peso llena menos el peso vacía. ¿Se entiende eso? A ver, vamos a ponerles un ejemplo acá. Insertar. Recipiente. Ahí está, un recipiente. Esta es la cacerola. Imaginemos que esta es la cacerola, ¿ya? Cuando está vacía, su peso es de 4.750 newtons. Cuando está vacía. Pero cuando está llena, el peso cuando está llena dice 5.120 kilogramos. ¿Sí? Si queremos convertir de kilogramos a gramos, lo que hacemos es multiplicarlo por 1000. O sea,
podemos decir que es 5.120 gramos, ¿sí? 5.120 kilogramos es lo mismo que decir 5.120 gramos. ¿Por qué lo hemos convertido a gramos? Porque vamos a utilizar esta misma fórmula. Masa por gravedad y acá acá es por gravedad. Por la gravedad, acá tenemos por la gravedad que es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y vamos a tener lo mismo que hemos tenido al otro lado, pero con el recipiente lleno. Entonces, acá multiplicamos, tenemos que el peso, este es el peso lleno. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿de dónde sale 10 metros segundos al cuadrado? Este es el valor de la gravedad. Esta constante yo les he dado en clase. El valor de la gravedad es relativo, pero nosotros estamos trabajando con una constante. Para el valor de la gravedad hemos dicho que va a ser 10 metros sobre segundos al cuadrado. Ese dato le di en los materiales. Eso lo vimos también en la clase pasada con algunos ejemplos. Para la gravedad vamos a considerar 10 metros. Es más, miren, acá ¿qué dice? Acá dice, ¿verdad? Para todos los ejercicios, considerar el valor de la gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado. De ahí sales. Es decir, peso, masa por gravedad. Peso, esta es la masa esta es la gravedad. ¿De dónde salió la gravedad? De acá. Ya habíamos explicado también que la gravedad es una fuerza física descubierta por Isaac Newton, que es la fuerza de atracción de los cuerpos hacia el centro de la Tierra, ¿no? Sí. El peso de la cacerola llena entonces es 5.120. 51.200 newtons. ¿Sí? Me comí el 2, a ver, 51.200 newtons. Y el volumen va a ser la diferencia. El peso lleno menos esto es el peso vacío, ¿sí? A ver, ¿quién está entrando, evangelista? Ya. A ver, chicos, hagan silencio, por favor. Voy a poner silencio. Se está uniendo Jorge. Ya, tenemos entonces el peso del recipiente cuando está vacío y el peso del recipiente cuando ya tiene un líquido contenido, es decir, cuando ya está lleno, digamos, ¿no? Si queremos saber la capacidad que tiene esta cacerola estando llena, perdón, qué capacidad tiene de contener, lo que tenemos que hacer es sacar la variación de pesos y vamos a hallar el peso del contenido. Tenemos el peso, acá es el peso del contenido es agua, nos dice ahí, ¿no? El peso del agua. El peso del agua va a ser la diferencia de la cacerola llena con agua menos la cacerola vacía. Eso es lo que pesa el agua. ¿Sí? Entonces, el peso del agua es igual a el peso lleno, que son 51.200 newtons, menos 4.750 newtons. El peso del agua es igual a, ¿cuánto sale esa resta? Menos 4.750. 46.450. 46.450 newton. Eso es lo que pesa el agua. ¿Sí? Ahora, el agua tiene una densidad. La fórmula de densidad. ¿Cuál es la fórmula de densidad? A ver si se acuerdan. Habíamos visto que también la densidad era masa dividida entre el volumen. ¿Sí? La densidad es, peso sobre volumen. ¿Sí? La densidad es peso sobre volumen. Y acá
Nosotros sabemos que la densidad del agua es universal. Eso también creo que lo hemos dado como dato. Vamos a ponerlo acá a un costado. ¿Qué significa universal? Significa que a partir de la densidad del agua se toman los demás valores. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad del agua. Pero si tenemos la densidad, tenemos el peso del agua, necesitamos hallar el volumen del agua. Entonces veamos. Acá vamos a ponerle con su mismo nombre, peso del agua. Miren, la densidad, ya construimos la fórmula. Densidad es igual a peso sobre volumen. ¿De dónde salió esa fórmula? Profesor, de acá, lo que hemos trabajado la semana pasada. A ver, perdón, eso está por acá. Un segundo. Sí, eso es, ¿verdad? Acá está. Densidad, masa sobre volumen, perdón. Densidad es igual a masa sobre volumen. Densidad es masa sobre volumen. Entonces, la masa del agua la podemos obtener de acá mismo. Si el agua pesa 46.450 newtons, la masa del agua va a ser igual al peso del agua entre la gravedad. ¿De dónde me salió esta fórmula? De acá mismo. Peso es igual a masa por gravedad. Si yo tengo el peso, puedo hallar también la masa. La masa es igual a peso entre gravedad. O viceversa. Peso entre gravedad es la masa. Entonces, hallamos la masa. La masa del agua es igual a... ¿Cuánto es el peso del agua? 46.450 newton. Entre la gravedad, que es 10 metros sobre... Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? Sí, yo lo Hola. sé. Se Sí, fue por la mi señal. pantalla. No sé si fue la señal de ustedes, creo que la mía está un poco inestable. A ver. Estaba explicando esta parte de acá. La masa es igual a el peso sobre la gravedad. ¿De dónde sale esa fórmula? De acá mismo. Al hacer esta operación de división, tenemos qué masa tiene el agua, ¿ya? La masa del agua es igual a 46.150 entre 10, esto sale 4.650 gramos. Esa es la masa del agua. Dividir newtons entre metros sobre segundos al cuadrado se convierte en la unidad gramos. Esta es la masa del agua. Y la densidad es masa sobre volumen. Masa del agua sobre el volumen del agua. Como ya tenemos la densidad del agua y tenemos la masa del agua, vamos a hallar qué volumen de agua cabe dentro de la cacerola. Y lo que hacemos es invertir esta fórmula. Esta es la letra D minúscula, ¿ya? La densidad, letra D minúscula. De esta fórmula invertimos. Hola, hola. De nuevo, chicos, ¿se fue la señal? La señal de usted está mal. Sí, parece que es mi señal, chicos. A ver. Ya perdí la hilación. Estábamos acá, hallando la densidad acá en esta parte. Densidad del agua. Si queremos hallar el volumen, como esto está dividiendo, este que está en la parte de abajo sube y este baja. Entonces nos quedaría que el volumen del agua es igual a masa del agua. Vamos a poner masa, ya sabemos que todo es sobre el agua, masa, simplemente masa, entre densidad. Entonces, el volumen del agua va a ser, la masa del agua es 4.650 entre la densidad, que es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Al hacer esta división, lo que tenemos es 4.650 entre 1. Profesor, ¿me escucha? Disculpe. Hola, hola. Sí, te escucho, te logro escuchar, sí. No sale 4.650, sale 4.645.
En la división, a ver. Ah, sí, tiene razón. Aquí, 4.645 gramos. Muy bien, gracias, están atentos. Ahí está. Gramos. Gramos con gramos, al momento de dividir, se van a anular y me va a quedar 4.645 centímetros cúbicos. Cúbicos. ¿Sí? ¿Eso es lo que les ha salido a ustedes? Ese es el volumen que tiene la capacidad de este recipiente. Es decir, así le llenemos agua, así le llenemos plomo, lo que sea que le llenemos yogur, le llenemos agua, lo que sea, su capacidad de contenido va a ser de 4.645 centímetros cúbicos. Y si quieren pueden hallar su equivalencia. Un centímetro cúbico en mililitros, ¿a cuánto es equivalente? A 1 mililitro, ¿no? Entonces podemos decir Sí. que esto es igual a 4.645 mililitros. De lo que sea, como les dije, sean sustancias líquidas, sólidas, incluso gaseosas, ¿no? Estos pasos de acá lo podemos omitir, miren, ahora vamos a reducir ciertos pasos, ya vamos a omitir, a ver, ¿qué podemos omitir acá? Masa por gravedad, podemos trabajar de frente. Espérense un segundo, voy a borrar esta parte de acá. Ahí está, para que se haga más sencillo todavía, a ver. Ya, la masa del agua, la masa siempre va a estar expresada en gramos o en kilogramos, ¿ya? El peso se expresa en newtons o en dinas. Entonces, cuando nosotros tenemos acá 475 gramos, tenemos que entender que eso está expresado en masa, es la masa de la cacerola. Igual sucede con cuando la cacerola está llena de agua, la masa en conjunto, masa de la cacerola más la masa que ocupa el agua, todo en conjunto me da 5.120 kilogramos. Ambas son masas. Entonces, omitiendo todo este procedimiento que yo he hecho, lo que podemos hacer ahí es hallar la masa de frente sin fórmula, decir masa de cacerola o del recipiente lleno menos masa, menos la masa del recipiente vacío, me queda la masa del contenido, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Miren, para hacerlo más sencillo, a ver. La masa del contenido, o sea, lo que quepe acá, lo que cabe dentro de esta cacerola, la masa del contenido lo podemos calcular de una manera más sencilla todavía. Si mi cacerola, estando vacía, tiene una masa de 475 gramos, y luego cuando le lleno agua, todo, o sea, cacerola más agua, tiene una masa de 5.120 gramos. Haciendo una simple resta puedo saber cuál es la masa del agua, o la masa del contenido, como le quieren llamar, ¿no? Entonces la masa de contenido o la masa del agua, para este ejemplo, va a ser la resta de la masa de la cacerola llena menos la masa de la cacerola vacía. Y ahí me sale de frente la masa del agua, que va a ser, la masa de la cacerola llena es 5.120 gramos, menos 475 gramos, eso es 4.645 gramos. Nos salió de frente en vez de ser toda la fórmula de gravedad, ¿no? Una vez que tenemos la masa del contenido, es decir, lo que cabe dentro de la cacerola, lo que usamos es la fórmula de densidad. Me dice que densidad es masa sobre volumen. Pero este dato, si bien es cierto, yo no les doy en el problema, es parte que ustedes también tienen que investigar, pero la densidad del agua es universal. La densidad del agua donde vayan ustedes, aquí en la China, en cualquier parte del mundo, es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, si este es un dato constante, como el valor de pi, que es 3.14 aquí en la China y en cualquier parte del mundo, considerando ese dato, ya tenemos densidad.
Y ya tenemos masa y podemos hallar volumen con esta misma fórmula. Lo que hacemos es esta fórmula cambiarla. Como está dividiendo, esto que está abajo lo subimos a multiplicar y baja densidad a dividir. Nos quedaría que el volumen es el producto de la división entre la masa y la densidad. Como ya tengo masa y tengo densidad, lo único que me queda es dividir. La masa es 4.645 y la densidad es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Esto de repente se ve un poco desordenado, lo voy a poner abajo como es que normalmente se veía. Normalmente estamos acostumbrados a verlo de esta manera probablemente. Ya vamos a verlo así. A ver, un segundo, chicos. Estoy ordenando esto. Ahí estamos. Entonces, tenemos que esto es 1 gramo entre centímetro cúbico. Esto se ve más o menos, es de esta manera. 4.645 entre 1 y todo eso entre esta cantidad. Producto de extremos y medios. Aquí lo que hacemos normalmente en estos casos es lo siguiente. Producto de extremos y medios se llama esto. ¿Dónde está la llavecita que no la encuentro? Está acá, ahí está. Ahí está. O sea, multiplicamos esto con esto y tenemos que en la parte de arriba tenemos, nos quedaría que el volumen es igual a 4.645 gramos multiplicado por centímetros cúbicos, ¿sí? Eso me va quedando en la parte de arriba. Y luego multiplico los del centro. Se llama multiplicación de extremos y medio. Los de extremos, 4.645 gramos por centímetros cúbicos, 4.645 gramos multiplicado por centímetros cúbicos. Y en la parte de abajo tengo 1 por 1 gramo, me queda 1 gramo, simplemente. ¿Sí? Y esto tenemos así. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Gramos con gramos se anulan, ¿no? Se simplifican. Si divido gramos entre gramos, la unidad gramos de acá con la unidad gramos de abajo se anulan. Y todo entre 1, ¿qué me queda al final? 4.645 centímetros cúbicos. Y lo que hemos hecho aquí es hallar su equivalencia a mililitros. Entonces, ¿qué nos pide el problema? ¿Cuál es la capacidad de la cacerola en litros? Aquí está sencillo. ¿Cuántos mililitros hacen 1 litro? El volumen es la capacidad, lo que cabe. ¿Cuántos mililitros hacen 1 litro, chicos? Ese dato también les di la clase pasada. ¿Cuántos mililitros nos da 1 litro? A ver, ¿quién responde? Sería 1000. 1000. Entonces, esta cantidad hay que dividirla entre 1000, ¿no es cierto? O simplemente podemos hacer su equivalencia. 1 litro contiene 1000 mililitros, ¿sí? Lo multiplicamos por su equivalente. 1 litro contiene 1 mililitro. Está muy separado, voy a juntarlo. Profesor, si lo dividimos en 1000, saldría 4.65. Claro. Redondeando, claro, ¿sí? Redondeando, sí. Entonces, esto nos da... Entonces sería 4.645.
litros. Ujú. Esa sería la capacidad en litros de la cacerola, ¿sí? La El pasa en los volumen. mililitros. Claro, en Ah, no, litros, porque el problema nos pide hallar la densidad, cuál es la capacidad de la cacerola en litros. Y es más, algo que yo les decía también, este dato nos está dando acá, miren, densidad del agua 1 gramo por centímetro cúbico. También se los he dado ahí. Entonces, el problema no es tan complicado, solo es ayudarnos de algunos gráficos, hay que ayudarnos un poco en la imaginación. Si no conocemos una cacerola que hay que investigar, es un recipiente que tiene una forma cilíndrica, como una ollita. La idea es hallar la capacidad que tiene ese recipiente. Es una cacerola mediana de 4 litros 600, ¿no? 45. Acá chicos, en el problema número 2, miren, si ustedes se dan cuenta, ya me está dando la forma del recipiente. ¿Qué me dice? Un tanque cilíndrico, es decir, ya me tengo que ir imaginando que se trata de un cilindro. Contiene una solución y, ¿qué más? Yo les he dado esto de acá también. ¿Cuál es la fórmula para hallar el volumen del cilindro? Pi radio al cubo por altura. Muy bien, entonces voy a usar esta fórmula, miren, voy a copiarle esta fórmula. Control C. Con esta fórmula voy a trabajar para hallar el volumen, ¿sí? Pero necesito datos. Entonces vamos a leer el problema que dice. Un tanque cilíndrico contiene una solución líquida de conservantes, cuya densidad es 1.4 gramos sobre centímetros cúbicos. Si el diámetro del tanque es de 2 metros y contiene una solución hasta 80 centímetros, es decir, la altura del tanque es 80 centímetros. Ahí ya me dio la altura. Vamos a poner que la altura del tanque de mi tanque es de 80 centímetros, ¿sí? La altura del tanque es 80 centímetros. ¿Qué más? El diámetro del tanque es de 2 metros, mire. Es decir, ¿qué cosa es el diámetro, chicos? ¿Saben? ¿Quién sabe qué es el diámetro? El diámetro es la longitud de una línea recta que corta en 2 partes iguales a un círculo. Si la parte de arriba y toda la forma del cilindro tiene un círculo, miren, ven acá, es un círculo, ¿no? Si yo hago un corte central y parto a los dos por la mitad, es decir, saco una línea central, esa medida de esa distancia de un punto a otro se llama el diámetro. Y la mitad del diámetro se le llama radio. ¿Qué cosa es el radio? Es la medida desde el centro del círculo hacia cualquiera de los extremos. ¿Y para qué voy a usar el radio, profesor? Para esta fórmula. Entonces podemos hallar el volumen. Volumen es igual a pi. ¿Cuánto vale pi? 3.14. 3.1416, 3.14. Sí. Radio dice, pero ¿cuánto es el radio? El radio es la mitad del diámetro, ¿sí? 1 metro sería. 1 metro. 1 metro en centímetros, ¿cuánto es? 100, ¿verdad? 100 centímetros. Y todo esto lo vamos a elevar al cubo y lo vamos a multiplicar por la altura. ¿Cuánto es la altura? 80 centímetros. Esto es potencia, no es el 3 acá. Ahorita lo voy a explicar, ¿ya? Ahí estamos. Miren. Pi, ¿qué me dice la fórmula? Pi por radio al cubo por altura. Aquí está pi, este es el radio, y aquí está el cubo, ¿verdad? Al cubo por la altura, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es multiplicar, perdón. ¿Cuánto vale 100 al cubo? 100 por 100 por 100. ¿Cuánto es? 300. 300. Eso es, miren, cómo multiplicamos de una manera sencilla. Si es 3 veces, significa que esta cantidad, la cantidad de ceros le voy a poner 3 veces. Hay 2 ceros. 2 por 3 son 6 ceros. ¿Sí? 1 millón, profesor. 1 millón.
Igual con los centímetros. Centímetros por centímetros. 3 veces centímetros se convirtió en centímetros cúbicos, ¿verdad? ¿Sí? Centímetros por centímetros Sí. me da centímetros cuadrados. Y centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos. ¿Sí? Aquí es pi radio al cuadrado, ¿ah? Aquí es radio al cuadrado, chicos. Pi radio al cuadrado por altura. Aquí es al cuadrado, me estoy confundiendo. 100 por 100 es 10.000. Si no, me va a salir centímetros a la cuarta. 10.000 centímetros cuadrados es acá, ¿ya? ¿De dónde es el radio? El radio, a ver, voy a